Les agradecemos que sigan con nosotros en el programa Ante la Ley. Estamos entrevistando al doctor José Antonio Lozano, quien es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter, @gtenorio.c, o bien enviarnos sus comentarios o sugerencias a la cuenta de correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, en donde estaremos muy contentos de escuchar sus comentarios y sugerencias. Y bueno, doctor, nos quedamos en el bloque pasado con una duda sobre el plan de estudios, porque yo le comentaba que leía un libro que me pareció sumamente interesante, que se llama Nuevos Perfiles de la Educación Jurídica en México, creo que es correcto el título, en el cual veo que la Universidad Panamericana, en concreto la Facultad de Derecho, le habla a todo el mundo de la enseñanza jurídica en México cómo fue esta reforma de ese plan de estudios, que además es una reforma no como cualquier reforma, porque no solamente es un cambio de materias, es un cambio de concepción respecto a cómo hacer un plan de estudios en la enseñanza del derecho. Y por lo que dicen en el libro, entiendo que fue algo más complicado de lo que parece. Sí, bueno, fue una historia realmente compleja. Se vio la opinión, las sugerencias de un grupo muy compacto de profesores muy representativos de la facultad, pero además se viajó al extranjero, a varios sitios, a los Estados Unidos, a varios países europeos, a Sudamérica, a la propia Cuba, para ver qué concepciones habría sobre el derecho y su educación y la forma de enseñarlo. Cada vez más se empiezan a desarrollar mecanismos y empieza a adquirir importancia la forma de enseñar el derecho. ¿Por qué la forma de enseñar el derecho? No es un tema estrictamente pedagógico, formal, como si fuera algo secundario y simplemente un toque de la educación, sino que representa definir qué entendemos por el derecho y hacia dónde queremos llevar la universidad. O sea, es un tema más de fondo. Nosotros nos dimos cuenta que en México, su independencia es finalmente a inicios del siglo XIX, ya había tomado una posición y una fuerza muy relevante el modelo de universidad que trajo consigo Napoleón, la famosa universidad napoleónica, la Universidad Ilustrada, que tenía como característica esencial dividir las materias en cajones estancos. El derecho civil, muy propio el fenómeno además de la codificación, perfectamente delimitado, el derecho penal delimitado, etcétera. Y entre esos cajones estancos, toda la compleja realidad de interactuación se dejaba de lado. Se empezó a enseñar más por la memoria que realmente por el conocimiento y la forma de pensar. Frase famosa que a mí me llamaba la atención cuando estábamos en el plan de estudios de algunos profesores de la primera universidad después de la reforma napoleónica. Era, yo no enseño el derecho civil, enseñamos aquí el Código Napoleón, ¿no? Claro. Eso indicaba mucho algo que había que recuestionar, sobre todo en los momentos de tantos y tan profundos cambios en el sistema jurídico, no solo mexicano, sino a nivel global. Entonces, haciendo análisis y revisando el modelo anterior de donde veníamos, el modelo clásico de universidad, nos dimos cuenta de varios datos. Uno muy interesante. En los Estados Unidos también se asumió el modelo napoleónico en el siglo XIX. Ah, qué interesante. Y durante el siglo XIX se empieza a desarrollar idéntico que en Europa. Pero hay una revolución, hay una especie de rebelión en los Estados Unidos a principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, de regresar al modelo de donde venían, el modelo de Oxford, el modelo de Cambridge, posterior, etcétera. La revolución empieza en Chicago, pero luego pasa por Harvard, luego va a New Haven, a Yale y demás, y regresan al modelo de la universidad, vamos a llamarla universal, la universidad que no necesariamente se divide así, sino que tiene un toque de mayor integralidad. El dato interesante es que en cualquiera de los tres rankings importantes a nivel global, los primeros, no digo ya 20, 50 lugares, prácticamente en un 80% están ocupados por universidades norteamericanas. Las primeras europeas son las inglesas, curiosamente, que son las que han seguido el modelo de los Estados Unidos. Las demás quedan en lugares del 50, 60, 70. Entonces, ahí había una clave que teníamos que investigar. Y esa clave la encontramos de la mano del autor investigador Edgar Morán, que en una visita a México hacía comentarios muy interesantes acerca de la necesidad de interrelacionar conceptos. Y eso lo metimos mucho, es como la base central del nuevo plan de estudios, es cómo vamos combinando
que el alumno no solamente aprenda derecho civil y el código civil, sino que eso lo entienda en un contexto y lo relacione con penal y lo relacione con fiscal, porque en la vida práctica, en la vida real, los problemas tienen efectos de todo tipo, tienen efectos laborales, tienen efectos fiscales. Uno no, cuando va con un abogado no le pregunta, oye, ¿qué dice el código fiscal de tal cosa? Sino dice, oye, tengo un problema fiscal de interpretación de tal artículo de impuesto a la renta, me están haciendo una auditoría, ¿cómo lo defiendo? Además me están trayendo implicaciones de otras medidas civiles, inclusive de carácter penal, ¿cómo me defiendo? ¿Tengo la razón o no la tengo? ¿Cuál es tu interpretación al respecto? Y eso requiere una labor de pensamiento e interrelación conceptual, y es lo que estamos procurando. Es lo que ustedes llaman conocimiento ecosistémico. Exactamente. Entender el conocimiento como un ecosistema. Me imagino que esto es todo un reto, porque no solamente es plantearlo en papel, sino me imagino que es trabajar con los profesores. Y eso debe ser algo muy complicado, que los profesores entiendan el nuevo modelo. Bueno, tanto que nos propusimos que los primeros 5 años de implementación del plan, y esto ya lo sabíamos desde sus orígenes, cuando comenzamos con estas consultas, hubo 2 personajes que fueron clave, con los que nos interrelacionamos mucho. Un profesor de la Universidad de Harvard, de nombre David Garvin. Curiosamente, él no abogado, él es un señor que está en la Escuela de Negocios de Harvard, pero que su especialidad son metodologías de enseñanza. Y actualmente desde la Rectoría de Harvard ayuda mucho a la composición de planes y currículas en toda la universidad. Y de otro lado, el que fue dean, el que fue director muchos años de la Escuela de Derecho de Yale, Anthony Kronman. De la mano de Garvin, sabíamos que la implementación del plan tenía que ser revisada una vez que saliera la primera generación y que teníamos que ir implementando de manera gradual y teníamos que revisar, teníamos que hacer estudios de fortalezas, debilidades para hacer las reformas correspondientes y las adecuaciones. Acaba de salir este año, este verano, la primera generación del nuevo plan de estudios y vamos a pasar ahora por ese proceso de volver a revisar en dónde tenemos que seguir nosotros apretando más, qué cosas nos han salido bien y cuáles nos han salido mal. Es un proceso continuo de mejora. Sí, no se trata de hacer un plan de estudios y ahí lo dejamos y ya nos olvidamos de él. Y me llama mucho la atención, y ahora entiendo, que cobre sentido la metodología del caso. Porque revisando un poco la página de internet y platicando con la gente cercana a la Panamericana, veo que en algunos programas hay mucho énfasis sobre el método del caso. Y claro, el método del caso en un pensamiento ecosistémico cobra sentido. Totalmente. El método del caso permite al alumno hacerse, y al abogado, tomar el hábito y la habilidad de entender un problema y resolverlo. Típicamente el método del caso ayuda a que se den 3 fases mentales cuando se enfrenta a una realidad jurídica y hay una problemática jurídica a un abogado. Primero, descubrir los hechos relevantes, que no es menor. Nos pasa mucho a los abogados, sobre todo los que traemos la tradición latina, que nos presentan un caso e inmediatamente ya estamos pensando en la solución, ni siquiera hemos pensado qué es lo relevante y qué no es lo relevante, y a veces nos equivocamos. Una vez que entendemos los hechos, analizamos los problemas, que tampoco es un tema, y ya luego la solución, pero ya muy en tercer lugar la solución. Ese mecanismo, ese orden mental para entender las cosas, el ejercicio de experiencia, que esto es muy importante, la praxis en la metodología del caso es fundamental. ¿Qué te enseña la metodología del caso? A enfrentarte a la realidad, y la realidad te va generando experiencia. La experiencia te va haciendo un mejor profesionista. Por eso nosotros sostenemos más el método del caso y lo impulsamos más a nivel de posgrado. No quiere decir que no lo hagamos en licenciatura, pero en los últimos años. Porque sin experiencia, un alumno que no tiene las nociones básicas del derecho, no sirve el método del caso desde nuestro punto de vista. Esto veo que lo han sabido equilibrar, porque inclusive para licenciatura entiendo que ya tienen como materia el tema de la práctica, como una materia. Eso es algo muy novedoso, porque ordinariamente se habla de que el alumno salga a trabajar, pero tenerlo como materia evaluada, eso me imagino que abona mucho a los alumnos. Absolutamente. De hecho, es un paso todavía más allá del método del caso. Y no descubrimos el hilo negro. La verdad es que en nuestro país en el siglo XIX uno aprendía derecho no yendo a la universidad, sino siendo aprendiz con un abogado que era el maestro que le iba enseñando cómo se resolvían los casos en la práctica. La figura del tirocinio. Algunos historiador del derecho, un investigador de la facultad, se encargó de darnos algunos elementos sobre esta figura y entender que por ahí tenía que ir gran parte de
de la respuesta y de lo que tenemos que hacer con el plan de estudios. Entonces, efectivamente, el alumno va al juzgado, a la firma de abogados o despacho, a la notaría, a la empresa, etcétera, y en ese sitio practica el derecho y al mismo tiempo es evaluado por ello. Y ahí nos damos cuenta de muchas cosas que tendríamos nosotros que mejorar como universidad y que además el alumno se hace consciente de que él también tiene que mejorar. ¿Cómo se evalúa la materia? No solamente que diga el abogado, pues este es un buen pasante, sacó 8, sacó 9. Claro. Sería eso totalmente, no nos serviría de nada, sino que se manda un formato que ya ha sido establecido por la universidad y se evalúan distintos aspectos. ¿Cómo trabaja bajo presión? ¿Qué tan formal es? ¿Es formal en sus entregas? ¿Es puntual o no lo es? ¿Cómo trabaja en equipo? ¿Es funcional o es conflictivo? Y así resuelve problemas. O sea, ¿tiene una mentalidad de resolución de problemas o va y avienta el problema al compañero de al lado? Y todo ese tipo de cosas que son los que hacen ser a un abogado valioso, ser un profesional, nosotros vamos tomando nota en la facultad. Y si vemos que coincide que en varios alumnos está fallando algún aspecto, sobre ese incidimos en las reformas de mejora continua del plan de estudios. No, esto es un valor agregado enorme, ¿no? Porque creo que parte de las críticas que se tienen sobre el mundo jurídico es justamente porque los abogados o algunos abogados, pues ese tipo de aspectos son poco cuidados, ¿no? La falta de profesionalidad, la falta de puntualidad, la falta de entrega a su trabajo. Ya que tocó el tema del posgrado en Derecho, me gustaría detenerme aquí. Entiendo que es un posgrado grande. Pues yo podría decirle, Guillermo, que es probablemente el más importante. No sé si el número de alumnos sea el cuantitativamente mayor, pero el número de programas probablemente sí. Desde luego, en cuanto a universidades privadas, sin duda alguna a nivel nacional, pero también a nivel nacional, ya contando las públicas, es un posgrado muy importante. Yo creo que, no sé de otro ejemplo, pero de las pocas universidades que tiene el mismo tamaño o inclusive un poquito mayor el posgrado que la licenciatura en cuanto a número de alumnos. Son varios programas, algunos profesionalizantes, ya nos los decía usted en el bloque anterior, algunos de investigación, que eso también implica un reto, ¿no? Sé que tienen varias maestrías, tienen doctorado, y articular todo el posgrado también imagino que implicará una serie de necesidades estructurales por parte de la universidad para soportarlo. Sin duda alguna. Un posgrado además tiene una segunda complejidad con relación a la licenciatura. La licenciatura finalmente es un bloque en el que todos estudian lo mismo, y aunque al final de la carrera hemos hecho unas cosas muy interesantes, unos seminarios, y nos hemos apoyado en algunas cátedras con algunas instituciones tanto nacionales como extranjeras para que los alumnos se vayan incorporando a hacer estudios más especializados. El posgrado pues tiene varios programas y cada programa es un mundo diferente, un mundo distinto, con actores distintos, con mentalidades distintas, hasta con lenguajes distintos. Sí, claro. No es lo mismo el señor que está estudiando la materia fiscal que el que está estudiando posiblemente la materia de empresa y está viendo aspectos más de carácter mercantil y corporativo, o el que está estudiando constitucional y derechos humanos o procesal constitucional, ¿no? Esos lenguajes hacen que se vuelva, por su pluralidad, más complejo de gobernar. Pero sin embargo, por otro lado, se va articulando porque el posgrado ha logrado una metodología de calidad que le va permitiendo en cada programa que ha abierto mantener niveles muy altos y una metodología que le permite además dar acentos muy específicos. El posgrado no es que dé una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, sino que tiene el toque y los acentos, por ejemplo, en los tratados internacionales o el derecho internacional, o no es que dé una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, sino que pone los acentos precisamente en el acto de gobierno y su carácter prudencial. Y eso le da un toque además de originalidad al programa que le da mayor entidad académica. Y eso hace todavía más complejo de gobernar los programas, ¿no? Sí, más claro. Difíciles de gobernar. Pero también los hace que sean los programas que cada uno en su materia son los primeros a nivel nacional y los más recurridos y los más famosos, ¿no? Recientemente han abierto un campus en Santa Fe, sí, en donde hay posgrados y hay licenciatura. ¿Forman parte de del mismo campus Ciudad de México o son independientes?